Hola, soy autor del libro Introspección, Notas y Ensayos, Reflexiones de Genociología. Queremos ofrecerles una idea de lo que será este libro. Ustedes podrán seguir la actualización al documento año tras año en área para compartir conocimiento. El libro es una pieza inédita de genociología con nociones básicas de metafísica y ontología. En este libro hemos tratado de desarrollar, de dar un paso más en esa metafísica que nos legó Arthur Schopenhauer. Así que, bienvenidos a su contenido. Este examen reflexivo de genociología representa un excepcional progreso de ontología y metafísica. Entonces, vamos a ver, introducción general. Este documento es un recorrido por introspección a la metafísica. Tiene 3 partes, las cuales originalmente eran archivos independientes. La parte 1 tal vez no tenga mayor trascendencia al entendimiento y al caudal de conocimientos que un libro puede sumarle al lector, aunque se dicen algunas cosas esenciales de ontología. Estas cosas preparan el terreno a la segunda parte. Es un ensayo con algunas curiosidades que se inicia en respuesta a un comentario de un cibernauta en la web, que pretendía demostrar la existencia del presunto existente que la Iglesia llama Dios, respaldándose en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente del autor Arthur Schopenhauer. La segunda parte, la parte 2, es sin embargo de la mayor trascendencia e interés a la metafísica y al entendimiento del hombre en su actual estado. Es una pequeña contribución, pero de la mayor importancia para la epistemología. En primer lugar, porque se expanden las nociones básicas de ontología que se exponen en la primera parte. Se expande además el examen de genociología, con base a las 4 raíces del entendimiento. En realidad, más que un examen, son unas sencillas reflexiones de genociología. Reflexiones orientadas a clarificar y a sacar conclusiones. El corto libro sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente que nos dejó Arthur Schopenhauer es de gran importancia, pues la razón, tras comprender este principio, tiene entre sus funciones justificar. Es su función justificar tras enjuiciar de la evidencia. Enjuiciar si es necesario y si es suficiente. La parte 2 constituye un ensayo en el cual pretendo un paso más respecto a aquella metafísica que Arthur Schopenhauer nos había legado en sus obras. Sus obras son sin duda un aporte importante al entendimiento. Su metafísica es particularmente interesante en la historia de la filosofía, pues parece haber visto con intuición aguda cuál es la cosa en sí de este mundo, la cosa en sí en la naturaleza. La voluntad tiene 4 raíces. En su voluntad el existente le da unidad a las raíces, de modo que todas las raíces se unen para representarse de forma unitaria en la cosa misma. Este paso que necesitaban las obras de Arthur Schopenhauer se realiza, al menos en lo esencial creo yo, con cierto éxito. Se lleva un examen ontológico de etiología. Ese examen se lleva a cabo desde la raíz misma, ordenando los efectores y los parámetros que aporta cada raíz. Efectores y parámetros con ocasión a los cuales las raíces crean lo que hay. El lector encontrará un examen somero pero completo a la necesidad en sus 4 etapas. ¿Qué necesidades crea la raíz en orden al examen ontológico de etiología? Esa es una cosa que hasta el presente el hombre en conjunto no había desarrollado, no existe bibliografía, aunque sean asuntos de interés central en el conjunto de materias formativas del entendimiento. La epistemología tiene entre sus cometidos garantizar la coherencia entre el entendimiento y la explicación que debe proporcionar el científico. De hecho, más que la coherencia, el epistemólogo debe garantizar la conclusión.
En la parte 3 el lector encontrará algunas notas, reflexiones y comentarios que complementaban la introspección a medida que ésta se desarrollaba. El lector tendrá que discurrir por ellas con la presente advertencia, es decir, recordando que son simplemente notas, las cuales se plasman con la brevedad que surge un pensamiento y sin la mayor consideración. Antes de iniciar la parte 3 añado la debida nota al lector y aquí se hace énfasis de nuevo en ella. Los números van sin duda mejorando a medida que progresa el desarrollo del documento. Bueno, ¿de qué va el contenido de este libro? Dado que el simple título de la obra dice mucho del contenido general, vale la pena aclararlo. El documento que usted tiene en sus manos se titula Introspección, Notas y Ensayos, con el epígrafe lacónico Un recorrido por introspección a la metafísica. Ya que el título de la obra dice mucho del contenido general, creo que vale la pena mencionarse. Tal vez no exista otro más idóneo, aunque pasaban dos alternativas adicionales por mi mente. Por ejemplo, el título, El mundo en 4 estados, con el epígrafe lacónico En búsqueda de ese conocimiento universal y cierto, nos brinda una idea de su contenido, o simplemente de la teoría a la tesis unificada de las ciencias. Aunque ese título nos da una idea del contenido general, le descartamos, porque siendo este un simple ensayo, difícilmente podría titular la obra. Desde luego hay una alternativa adicional, y tal vez sea la más idónea. Nos dice bastante del contenido general el título 4 raíces del entendimiento, con el epígrafe lacónico Reflexiones de Genociología, nociones básicas y fundamentales del entendimiento. Este último título bien podría merecer la portada del documento, sin embargo, debido a que el documento no se desarrolla de forma sistemática, sino que tal como van surgiendo las ideas se va completando ese rompecabezas de genociología. Este recorrido por introspección a la metafísica no tiene un índice temático. No por eso pierde el documento en coherencia y sentido. Vamos completando progresivamente ese rompecabezas, vamos completando progresivamente este examen de genociología y tal como van surgiendo las ideas se plasma la síntesis. Es por esto que he decidido conservar este libro como un ensayo de genociología. He decidido conservar este libro como un libro para la serie Ensayos. Un ensayo de genociología con nociones básicas de ontología y metafísica. La metafísica en general, y cualquier forma de metafísica, tiene 4 raíces. Cualquier parte inmersa en el todo será un estado de estas raíces. En estas 4 raíces tiene consistencia toda la metafísica. De estas 4 raíces parte cualquier forma de metafísica. Por consiguiente, el título principal para cualquier libro de metafísica tiene 4 extensos capítulos. 1. La mente, 2. El espíritu, 3. La conciencia y 4. El cuerpo. Sin embargo, preservando esa filosofía platónica y aristotélica, se sigue desviando la atención a la metafísica en un sentido más bien secundario, es decir, el estudio del ser. Las categorías del ser, del ente metafísico, con escasa o nula mención aquello que es con propiedad la metafísica. No hay en los libros de metafísica un examen exhaustivo a la existencia misma desde sus raíces. No hay en los libros de metafísica un examen exhaustivo a la existencia misma desde sus raíces. Nota, por cierto, en este documento evitaremos en lo sumo posible el encuentro con entes metafísicos. Las preguntas que surgen en torno al ser de la voluntad serán abordadas con precisión epistémica. El metafísico a lo largo de todas las épocas siempre se ha preguntado ¿qué es el ser? Y una parte importante en los libros de metafísica que se han desarrollado en el siglo XX ha estado destinada a tratar de responder esta pregunta.
En este libro, aunque este libro no es un libro especializado de metafísica, se responden por primera vez y con precisión estas preguntas, ya que estas cuatro raíces crean en todo momento lo que hay. Y a medida que estas raíces crean lo que hay, llega a existir, llega a estar y llega a ser. Tal vez Platón y Aristóteles fueron los hombres más sabios y entendidos de su época, pero 2000 años más tarde sería extraño que la metafísica no viera progreso y se quiera seguir enraizando esas doctrinas, aun cuando es cierto que en la metafísica extraemos conocimiento cierto cuya verdad se mantiene vigente al paso de todas las épocas. Bueno, al presente sabemos que la materia como tal, aquella que llamamos metafísica, no fue bien deslindada, no fue bien identificada ni por Platón ni por Aristóteles, aunque ellos fueron grandes maestros de su época. La metafísica inicia en estas raíces y tiene unidad en la cosa misma. En la voluntad del existente tienen unidad estas cuatro raíces. Las raíces se representan en la cosa misma, mientras el existente llega a existir, llega a estar y llega a ser. Estas cuatro raíces se representan a sí mismas en la voluntad del existente. Dada la actividad que cada existente como miembro del todo tiene en estas raíces, vemos cómo modifica instante a instante el existente la voluntad a nivel local, inserto en el entorno global. A medida que estas raíces crean lo que hay, surge la necesidad y el albedrío. La metafísica como tal nos permite un análisis al estado en estas cuatro raíces a medida que la raíz crea todo lo que podemos concebir. La raíz crea todo lo que hay, con estricta ocasión a las causas, la necesidad, la actividad y la razón que le da propósito al pensamiento. En este documento se exponen por primera vez algunos puntos esenciales a cualquier libro de genociología, y un libro de genociología es complemento del epistemólogo. También se exponen por primera vez algunos puntos esenciales de metafísica y de ontología, esenciales para desarrollar estas materias formativas del entendimiento, ya que estos puntos no se han expuesto en toda la historia de la filosofía, ni de la epistemología, ni de la metafísica. Vamos a puntualizar de qué se trata. 1. En el examen racional de la razón, ¿qué es el principio causal? El principio causal es simplemente tiempo. Un principio básico pero de gran importancia, la metafísica. 2. La metafísica es una materia formativa del entendimiento y tiene 4 raíces. 1. La mente, 2. El espíritu, 3. La conciencia y 4. El cuerpo. Esta es una cosa que no se había puntualizado nunca en la historia de toda la metafísica. Y ya muchos reclamarán, observando que la mente ha sido considerada desde siempre un capítulo importante del metafísico. Sin embargo, nunca en la historia se ha procedido a puntualizar que la metafísica como materia formativa del entendimiento tiene 4 raíces. Estas raíces crean todo lo que podemos concebir. Y esta es precisamente la ciencia del metafísico. Es la ciencia de las raíces. Aunque solo podemos usar la palabra ciencia entre comillas. En realidad la metafísica es una materia formativa del entendimiento. Debería contabilizarse como materia formativa en el pensum académico. Debido a que la metafísica no ha visto desarrollo, no ha visto progreso, o al menos el progreso que ha tenido es demasiado escaso. Desde el progreso que tuvo fue muy escaso durante todo el siglo XX. Es que no se le contabiliza como una materia formativa en el pensum académico de las universidades. En torno a estos 10 puntos girará el desarrollo de este documento. Entonces, número 3. El entendimiento mismo tiene 4 raíces. La cuádruple raíz del principio de razón cuya síntesis formuló Arthur Schopenhauer ya nos anunciaba esto, sin embargo jamás puntualizó cuáles eran las 4 raíces del entendimiento. Número 4. La voluntad enraiza su alma, su esencia, su propia sustancia y la monada a estas raíces. Estas 4 raíces le dotan al existente de alma, de esencia, de sustancia y el cuerpo como raíz del espécimen es la monada. Número 5.
La voluntad, al menos la voluntad del hombre enraizada a estas cuatro raíces, tiene cuatro fases bien diferenciadas, plenamente diferenciadas en su necesidad. 1. Los apetitos o apetencias. 2. Las ganas. 3. El deseo. Y por último, ante la necesidad de decidir y de elegir, la mente quiere aquello que en su momento quiere. Número 6. Los efectores o la causa al efecto con ocasión al cual la raíz crea lo que llega a existir, lo que llega a estar y lo que llega a ser, nos llevan a estudiar. En primer lugar el excitante, en segundo lugar el estímulo, en tercer lugar el motivo y en último lugar la razón. Las causas en 1, 2 y 3 ya fueron debidamente separadas en la obra de Arthur Schopenhauer. De hecho, un examen minucioso nos va a mostrar que su obra tiene de hecho un par de incorrecciones, un par de errores. Sin embargo, él advierte con sobria claridad tres formas de causalidad. Solamente le faltó incluir la necesidad que la razón crea. La razón aporta una necesidad al albedrío, y también le faltó mencionar de mejor forma las consecuencias. Y aquí se da simplemente un paso, pequeño pero importante, respecto a aquella escuela que Arthur Schopenhauer nos había legado. Al parecer, olvidada en la actualidad por los epistemólogos y por la filosofía de las ciencias experimentales. En lugar de desarrollar la obra que Arthur Schopenhauer, en vez de desarrollar el aporte que Arthur Schopenhauer había hecho en sus obras, lo que hicieron es sepultar sus obras en el silencio. Creo que Arthur Schopenhauer fue el hombre que más se acercó en el siglo XIX a la metafísica con el acierto de un epistemólogo. Después de él surgieron unos metafísicos que más que metafísica hicieron misticismo convirtieron la metafísica en una materia para místicos y esoteristas. Número 7. Se puntualiza por primera vez una lección importante de metafísica y de ontología, pues las raíces crean todo lo que hay. Estas cuatro raíces crean cuatro cosas. 1. El mundo real. 2. La realidad. 3. Las fantasías. Y 4. Las ideas. Número 8. Se puntualiza por primera vez una lección importante de etiología. El aporte que el metafísico tiene en el análisis ontológico de causas. La causa es la raíz misma y con justa ocasión de la causa la ley justifica cuatro cosas. 1. El efecto. 2. Los resultados. 3. Las consecuencias. Y 4. La acción y los parámetros. Número 9. Todo lo que existe, mientras existe y llegue a existir, puede ser analizado en cuatro categorías genociológicas de la ontología. 1. El objeto. 2. El sujeto. 3. La representación. Y 4. Los resultados. En otras palabras, analizamos todo lo que puede ser representado en la razón conforme las raíces crean aquello que hay en cuatro estadios, en cuatro divisiones de la ontología: el objeto, el sujeto, la representación y los resultados. Y número 10. Este número 10 es tal vez el mayor acierto de este documento, aunque le he anotado en último lugar. Se aíslan acertadamente cuatro categorías de parámetros. Estos parámetros determinan la actividad de la raíz. Ya entenderá el lector por qué estos parámetros son esenciales en genociología. Estos parámetros se apuntan en la tabla 3.2, parte 2 de este documento. Cosa que jamás se había puntualizado. Estos parámetros son un aporte importantísimo en cualquier libro de genociología, aun cuando jamás en la historia se hayan anotado. La raíz en su actividad concatena estos parámetros y los parámetros determinan la actividad de la raíz. Entonces, en torno a estos 10 sencillos puntos gira el desarrollo de este documento, por lo cual bien vale puntualizarles de forma previa. La introspección que yo desarrollo en este documento gira respecto a estos 10 puntos, los cuales, aunque son el tipo de saber que se preserva sin fecha de caducidad, jamás se habían expuesto.
jamás se habían puntualizado para claridad del metafísico y del epistemólogo. Varios de ellos se encuentran parcialmente desarrollados en distintas escuelas de filosofía, sin concretar algo concluyente, sin alcanzar el acuerdo. Bueno, para finalizar, este no es un libro de teología. Como un aporte de metafísica solo podemos señalar el concepto esencial de Dios, propio para la filosofía. Por Dios, el metafísico solo puede entender esa fuerza que le provee voluntad a la raíz misma. Dios pretendería ser en la historia de la filosofía la fuerza que se crea a sí misma, el creador de la posesión nata de la raíz, quien enraiza su voluntad a aquello que ha creado. Realiza su voluntad a la posesión nata, pues mientras la posesión nata tiene voluntad, la raíz crea el mundo real, la realidad, las fantasías y las ideas. Dios pretendería ser quien le da voluntad a las raíces. Yo sostengo por mi parte que la cosa misma para cada una de las raíces es voluntad. Mi filosofía, al menos hasta este punto, no presupone existentes o entidades, a condición de las cuales la raíz posea voluntad. La cosa en sí no es creada por una entidad extrametafísica. La cosa en sí existe a priori en la naturaleza. ¿Quién creó voluntad en la naturaleza? ¿No es acaso la voluntad la cosa en sí de la naturaleza? Cuando la voluntad muere, la raíz también muere, y la naturaleza recicla la sustancia, la esencia y el alma. Recicla la sustancia, la esencia y el alma en una nueva monada. Para claridad de la metafísica y en miras a una epistemología de la misma, se resalta por primera vez el objeto central de la metafísica, y se abre camino en ese objetivo. Brinda un análisis por reflexión atenta al estado en las cuatro raíces, el aporte que la metafísica puede hacer en una pregunta al estado cuerpo, conciencia, espíritu y mente. En otras palabras, ¿por qué la raíz llega a existir, llega a estar y llega a ser con ocasión de las causas, de las necesidades de la actividad psicomotriz y finalmente con ocasión de las razones que le dan propósito al pensamiento? Entonces tenemos tres ítems. Llega a existir con ocasión de la necesidad. La causa aporta los efectores que le imprimen sentido a la necesidad. Con esto llega a existir. Llega a estar con ocasión del fenómeno físico y de la causa previa que justifica la necesidad. La fuerza que tiene en su momento la necesidad aumenta o disminuye con ocasión del fenómeno físico. Y en este lugar la causa aporta a los resultados. Con esto, la raíz llega a estar. Llega a ser con ocasión de la actividad psicomotriz, con ocasión de los eventos que hay en la necesidad. Llega a ser con ocasión de la actividad psicomotriz y de la necesidad previa que justifica la actividad. Llega a ser con ocasión de los eventos en la necesidad. La actividad psicomotriz se readapta a la necesidad considerando la fuerza momentánea de la misma. Y la causa en este lugar aporta a las consecuencias. Con esto llega a ser. Ya puntualizaremos esto con más detalle allá en la página 200 de este documento aproximadamente. Entre la página 190 y la página 210 se puntualizarán estas cosas con mejor detalle. ¿Por qué llega a existir? ¿Por qué llega a estar? ¿Y por qué llega a ser? Bueno, como podrán darse cuenta, en este documento se destacan 4 categorías de parámetros. Estos parámetros determinan la actividad de cada raíz, pero con ocasión de los efectores, la raíz crea lo que hay. Se insiste que el objeto central de toda la metafísica empieza en la raíz y termina en la voluntad del existente. La voluntad misma tiene 4 raíces: la mente, el espíritu, la conciencia y el cuerpo. En estas 4 raíces, la voluntad crea el estado de su necesidad. Estas 4 raíces se representan a sí mismas en la cosa misma. Representan su identidad en la voluntad.
Por ello es que la voluntad misma reduce y abarca toda la metafísica, en un mundo con n-1 dimensiones y n raíces. La voluntad es la condición donde se representan a sí mismas de forma simultánea las 4 raíces. Bueno, aquí tenemos 4 puntos de gran importancia. Lo que existe, lo que está, lo que es y lo que hay tienen sus atributos con respecto a 4 factores. En referencia a estos 4 factores: el espacio, el tiempo, la frecuencia y el periodo. La frecuencia y el periodo son simplemente, desde luego, parámetros del tiempo. Si algo existe, existe en el espacio. Si algo está, está en el tiempo. Si algo es, hay una frecuencia de repetición. Se repite. Lo que es se repite siempre con cierta frecuencia. Finalmente, en todo lo que hacemos hay un periodo. Hacemos para completar ciclos. Bueno, yo les pongo ahí esa nota, ustedes pueden leer, pasar lectura si quieren. Entonces, por último, en ingeniería informática, el difundido lenguaje de programación orientado a objetos me ha permitido desprender más o menos en paralelo lo que ocurre mientras abstraemos datos y conceptos. Con lo cual, objetarán muchos, se está planteando solo una idea a la teoría. En esta parte debemos reconocer que discurrimos un tanto erráticos, tratando de atacar el problema desde algunos puntos de vista sin alcanzar el acuerdo, sin alcanzar la conclusión. Aunque así sea, se van planteando algunas observaciones no planteadas en libros de genociología, con la esperanza de que a futuro puedan ser perfeccionadas. Aquí hay un punto que siempre ha acarreado confusión a los epistemólogos de todas las épocas, a los filósofos y a los epistemólogos, y también al hombre de ciencia. Es que ningún epistemólogo ha acertado en separar los parámetros de la psique, donde el mundo es representación, de los parámetros de la razón, los parámetros que determinan la razón que le da propósito al pensamiento. A lo largo de este documento se irán clarificando todas esas cuestiones. Se puntualizarán el aporte que tienen al intelecto los parámetros de la psique y el aporte que tienen al intelecto, mejor dicho, a la inteligencia, a la comprensión. El aporte que tienen a la comprensión los parámetros de la razón. En los parámetros de la psique le encontramos al sujeto intuitivo. El sujeto en estos parámetros es sujeto de la psicología. Pero solo en los parámetros de la razón, el sujeto se convierte en un sujeto racional, con la capacidad de analizar y comprender, de analizar el error, el engaño, la equivocación. Esas cosas se irán clarificando a lo largo de este documento. En realidad hemos aclarado que discurrimos en esta parte un tanto errático, pese a que se ha realizado un aporte de cierta importancia en genociología. Sin embargo, en esta última parte hay mucho trabajo todavía por hacer. En esta última parte hay más preguntas que conclusiones. Aunque poco a poco se van despejando las interrogantes, se han ido despejando en estos 5, casi 6 años de desarrollo de este documento. Poco a poco vamos juntando elementos de juicio hasta alcanzar la conclusión. Bueno, estimados lectores, con esta visión general del documento, el lector puede sumergirse en su contenido. Atentamente le saluda el autor, David Napoleón López Hernández. Por último, y antes de que el lector se sumerja en la lectura de este documento, es oportuno hacer una aclaración sobre el germen que dejaron las obras de Arthur Schopenhauer en este documento. Pues este documento constituye un desarrollo genociológico a las obras de Arthur Schopenhauer. Al menos 5 puntos de gran importancia. 1. Se han perfeccionado las bases genociológicas que necesitamos para comprender las 3 formas de causalidad. Estas 3 formas de causalidad han sido sepultadas en el silencio después de Arthur Schopenhauer.
No sabemos en realidad por qué sepultaron en el silencio estos temas, siendo que son centrales a esa teoría unificada de la ciencia. En segundo lugar, se han perfeccionado las lecciones genoseológicas de ontología que nos dejó Arthur Schopenhauer, pues se ha divisado acertadamente con el aporte ontológico que tiene cada raíz las 4 categorías genoseológicas del entendimiento: el objeto, el sujeto, la representación y los resultados, los parámetros. En tercer lugar, se han perfeccionado, o al menos se ha aportado claridad a la lección que debe dejarnos el principio de razón suficiente, y se ha aportado comprensión exacta sobre la cuádruple raíz de este principio. En cuarto lugar, se han expandido las lecciones de genoseología que se deben extraer de las 4 raíces del entendimiento. Y finalmente, se ha hecho un progreso relevante en las nociones fundamentales de ontología y metafísica. Este documento empezó como una semilla que germina en las obras de Arthur Schopenhauer y progresivamente va echando raíces, progresivamente va creciendo. Las obras de Arthur Schopenhauer aportaron a este documento como el germen que sirve a una buena levadura.